Bien, un saludo muy especial al director general de la Academia, Bernadotte Per Olsson, director general de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ASDI, Jakob Granit, rector de la Universidad de Defensa de Suecia, Robert Egnell, a todas y todos los colombianos que representan el país, potencia de la vida en el Reino de Suecia, funcionarios y representantes de las diferentes organizaciones e instituciones del Reino de Suecia, directora, ministra, ministros y funcionarios del Gobierno de la República de Colombia, representantes invitados del sector empresarial de Colombia, directores, periodistas, jefes de redacción y editores de los medios de comunicación nacionales e internacionales, en general a todas y todos los que nos acompañan. El público mayoritariamente colombiano obviamente nos lleva a hablar de Colombia y de las causas de la violencia y las posibilidades de transformación de la sociedad, del Estado y de la paz. Paz que se ha denominado en este gobierno bajo el epíteto ambicioso de paz total, y seguridad que se ha denominado en nuestro gobierno, no es un invento nuestro, es el concepto de las Naciones Unidas, seguridad humana. Los apellidos en Colombia tienen mucha importancia porque si se dice democrática, si se dice humana, si se dice ciudadana, implican políticas completamente diferentes. En la historia concreta de Colombia, difícil de entender desde puntos geográficos externos a nuestro país. Aquí vine hace 3 décadas, más o menos, no vi el sol. Hacíamos como una especie de respiro en las circunstancias difíciles internas del país para gente como nosotros, una especie de respiro porque hacíamos giras, le llamábamos así. En realidad dormíamos por ahí en la esquinita de cualquier apartamento pequeño, de cualquier colombiano, colombiana o extranjero que nos daba cobijo. Y lo que hacíamos era hablar con las personas que se habían exiliado políticamente, en ese entonces muchos en Suecia, era un país predilecto del exilio como París. Eso nos iba dando una visión del mundo, a veces mal tramitada, repetir modelos que obviamente no eran aplicables a la perfección en un país como Colombia, pero en general una visión más rica del mundo que la que tenía la política tradicional, mucho más encerrada, localizada. Son expertos en ganarse y saben cómo unas elecciones para una alcaldía de un municipio, pero pocos saben del mundo. Y ahí tenemos una ventaja que no debemos perder. Nunca se sabe cómo es el mundo en general, pero me parece que todo proyecto político en cualquier país del mundo debe tener una visión del mundo relativamente coherente y relativamente acertada de lo que está pasando, porque si no se puede llevar la sociedad misma hacia una especie de abismo, de choque inevitable. Nosotros tenemos esa relativa ventaja. Nosotros, me refiero a la gente progresista del país, de izquierda incluso, porque desde casi los inicios siempre ha tenido una especie de visión del mundo que ha cambiado con el mundo también, siempre desde un punto de vista alternativo. Por eso el encuentro con el mundo escandinavo de muchos colombianos y colombianas, difícil. Yo estuve 4 horas al norte de aquí, bajo casi 1,5 metros de la nieve, y me encontré unos campesinos de Sucre, los Rivera, los hermanos Rivera, aún los recuerdo, no sé qué se habrán hecho, que vivían en una casa aislada por allá en las montañas. Y decía, pero ¿cómo pueden estos caribeños vivir aquí? Y el porro y los vallenatos.
Ellos están exiliados porque los habían acusado falsamente, nunca salieron de su pueblo, de su vereda, los habían acusado falsamente del secuestro de una señora que se llamaba Gloria Lara, que al parecer la mató y la secuestró un familiar, pero se utilizó como un instrumento de destrucción de la organización campesina, en ese momento muy fuerte, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que era excepcionalmente fuerte en el Caribe colombiano y sobre todo en Córdoba y Sucre. Y esos líderes, que eran líderes sociales, los acusaron. Y aquí vinieron a parar bajo 2 metros de nieve. Y entonces mi encuentro con Suecia fue a raíz de esa búsqueda de esos dirigentes campesinos. Y me dio la oportunidad incluso de entrar a dar una conferencia como esta en la universidad, en Uppsala, a hablar de la situación colombiana. En ese entonces el auditorio no era colombiano, era sueco, jóvenes que querían saber qué pasaba en Colombia. Y yo quería saber qué pasaba en Suecia. Entonces, esa interrelación que ha sido en muchos países de la Tierra ha sido importante para nosotros, para nuestra propia construcción política, lo que estamos tratando de implementar, lo que pensamos. Y Suecia indudablemente tuvo para nosotros una especie de imaginario, Olof, dicen, Palme. Aquí por alguna circunstancia casi todo lo que yo llamo los hombres de paz. Hay uno cuyo apellido no puedo pronunciar, pero se llama Dac. Hay otro que es Olof Palme, Bernadotte y otros. Coherentemente y cosmopolitamente hablando de paz. Esa es una característica brillante de los pueblos escandinavos, pequeños en número, en un rinconcito difícil de vivir, pero que han sabido construir una sociedad del bienestar indudable, igualitaria, comparado con nosotros, y cosmopolita. Y ese cosmopolitismo llevó a varios dirigentes suecos a una militancia por la paz mundial, los acercó a América Latina, nosotros, casi todos, en toda América Latina en armas, en una época de insurgencia indudable, teníamos muchos que acudir a ello. Y ellos hablaban de la paz mundial, cuando el mundo se acercaba a una conflagración mundial. Y todos fueron asesinados. O, digamos, algunos todavía se investigan, pero en general los indicios son de asesinato. ¿Por qué asesinaban los dirigentes suecos que hablaban de la paz? Es, digamos, la tragedia política en la cual incluso en Colombia nos hemos desenvuelto también. Entre más hablamos de paz, más crece el asesinato. Porque en cierta forma, lo descubrimos en el camino, no lo sabíamos en el principio, la paz es más revolucionaria que la guerra. En la guerra se puede caer en la inercia de la guerra, se puede hacer una vida alrededor de la guerra. Los guerreros saben de eso. El origen del pueblo escandinavo es relativamente ese también. Pero indudablemente lo que trae las transformaciones no están propiamente en las guerras, que al final no es más sino fuerza bruta, sino en la paz, que al final no es más sino fuerza inteligente. Y los seres humanos específicamente somos fuerza inteligente, la única. Entonces la paz potencia lo humano, potencia la humanidad. Y al potenciar la humanidad, potencia la transformación, el flujo. Porque la humanidad es un flujo como la historia. Y el flujo y la transformación siempre son revolucionarias. Eso lo aprendimos en el camino y hablando aquí y allá. Ese fue el episodio que nos atrajo de Suecia y yo creo que Colombia ha sido atraída también por Suecia y por Noruega y por varios países. Una especie de atracción mágica
que es importante explorar con mayor profundidad y con mayor intensidad. Anoche, en una reunión con reyes y reinas y princesas, para nosotros es muy difícil eso, pero digamos, es la realidad histórica del otro pueblo. En la conversación con personas, digamos, empresarios muy importantes de Suecia, de firmas muy famosas allá en Colombia, Ericsson, etcétera, señor Wallenberg, otros, AstraZeneca. En la conversación humana nos interrogábamos allí por qué Suecia llegó a estos niveles de igualdad, que suenan estridentes en la prensa colombiana, porque ayer mismo el capítulo de negociación colectiva entre los trabajadores y los empresarios en Colombia fue excluido de la discusión del Congreso de la República que queríamos tramitar como una ley de reforma laboral. Entonces fue sintomático estar reunido con los grandes empresarios suecos y al mismo tiempo presenciar vía Twitter cómo el Congreso quitaba el capítulo que llaman de la negociación colectiva. ¿Quién tendría razón en ese momento? Me preguntaba, ¿los empresarios suecos o los parlamentarios colombianos de derechas? Que son mayoría, por eso pudieron sacarlo. Y si uno coloca ese problema concreto de anoche, de ayer, con la diferencia horaria, yo creo que tienen razón los empresarios suecos. Y a raíz de eso se desató, digamos, el diálogo. ¿Dónde está la base de la igualdad que uno experimenta en Suecia y la base de la enorme desigualdad, la de las mayores del mundo que uno experimenta en Colombia? Esa es una buena pregunta y por ahí podríamos explicarnos algo sobre la paz, la seguridad y la violencia. Yo siempre creí, esa es una de mis opiniones que vienen transformándose, que la violencia es un producto, cuando es interna de las sociedades, es un producto de la desigualdad social. No de la pobreza, esa es una visión simple. O sea, si se es pobre, se es violento, si se es rico, se es pacífico, no. Es más, la realidad es, y los datos dicen que eso no es así. No, sino de la desigualdad social. Si uno compara, correlaciona académicamente las variables desigualdad social con las variables tasa de homicidios, empieza a haber una correlación positiva, dicen los académicos. Corren el modelo en computador, chuchún, y sale positivo. Y eso indica que sí hay una correlación y alta. Las sociedades más desiguales del mundo, en general, son las más violentas del mundo. Y Colombia está entre ellas. Está Filipinas, está Sudáfrica y otras. Pero si uno compara esas sociedades con la tasa de homicidios, trabajo académico, pues está correlacionado. Lo mismo que si uno compara las sociedades más igualitarias con la tasa de homicidios, entonces también está correlacionado, pero por la baja tasa de homicidios. Ahí hay un interrogante, ¿por qué las sociedades con más baja tasa de homicidios tienen las más altas tasas de suicidio? Porque esa es una violencia también. ¿Y por qué sociedades con alta tasa de homicidios tienen bajas tasas de suicidio? Esa la dejo ahí en puntos suspensivos. Ojalá alguien me explicara eso en alguna conferencia. Porque es una violencia contra sí mismo. Dejo ahí en puntos suspensivos para no meterme en otras honduras. El tema es, entonces, la igualdad y la desigualdad, digamos, como arquetipos, construcciones históricas de las sociedades. Eso no se logra de un año para el otro, a menos que haya una revolución muy profunda, que las ha habido. Pero yo tenía el pensamiento que era el enriquecimiento paulatino de una sociedad y su distribución social, la distribución social de esa riqueza, es decir, la construcción de una sociedad igualitaria,
lo que llevaría a reducciones sustanciales de la tasa de homicidios. Pero, es decir, que la paz es una consecuencia de un proceso de equidad social, de justicia social, le llamamos nosotros. Pero la experiencia sueca, que podría asimilarse si uno la ve un poco, claro, en los años 30 aquí casi estalla una revolución socialista. Los obreros estaban muy bien organizados, había un conflicto obrero patronal agudo, las huelgas estaban al orden del día y había partidos que ya se colocaban en la perspectiva de la insurrección, como en buena parte de Europa en los años 20. La antesala del fascismo. El fascismo es la respuesta a eso en Europa. Los nazis, su máxima expresión, matar el movimiento obrero, socialista, comunista, gitano, diverso, LGBTI, etcétera. Matar la diferencia, exterminarla. Al final Europa, después de 50 millones de muertos, o sea, de una violencia, no sé cómo serían las tasas de homicidio en ese momento, de una violencia total, la guerra total para Europa, entra a una era que hemos llamado de oro, que son la construcción de estos estados de bienestar. Pero me llamó la atención en la conversación de ayer que los empresarios suecos que reconocían ese momento de lucha obrera y cómo lo solucionaron vía un pacto obrero empresarial, donde los obreros podían elevar su nivel de vida, su salario a partir de la productividad. Ese es el pacto socialdemócrata, no a partir de extender la jornada de trabajo. Esa es la situación colombiana. La productividad que genera la riqueza social, la estabilidad laboral e incluso algo por lo cual Suecia fue famoso mundialmente, que fue permitir que los trabajadores de la empresa estuvieran en los comités de dirección de la empresa, la junta directiva llamamos nosotros. Eso en Colombia suena a subversión. Me excomulgan. No, la Iglesia Católica sería favorable a este propósito, pero me llevan al patíbulo si yo propongo lo mismo. Incipientemente lo hice porque puse un antiguo obrero de Ecopetrol en la junta directiva de la principal empresa de Colombia, que es Ecopetrol, y ahí está. Pero como un primer experimento, no como algo común, cotidiano y corriente como es aquí. Pero no fue ahí que comenzó la construcción de la sociedad igualitaria sueca, según mi interlocutor de anoche. Él la pone en el momento en que los vikingos pescadores vivían del mar, las tierras fértiles aquí eran pocas, permitían que la comunidad distribuyera los peces. Era una sociedad pobre, obviamente, comparada con hoy, y muy pobre, incluso comparada con las sociedades de ese entonces, de ahí el conflicto violento que se organizó. Pero esa actividad simple de decir que el esfuerzo de pescar en los mares no era para el que lo había hecho y se lo apropiaba, sino que podía ser distribuido, como después los botines, ahí nació una cultura de la igualdad. Está allá atrás. Y yo quería ver si eso, pensándolo en términos de Colombia, tenía también algún antecedente y alguna raíz. O sea, si algo así habíamos experimentado culturalmente, históricamente, en nuestros pilares como colombianos y colombianas. Y sí se puede encontrar, indudablemente en las sociedades indígenas, hay formas de distribución social. En las comunidades negras liberadas a sí mismas de la esclavitud, había formas de distribución social, pero hay una enorme diferencia. Mientras la distribución, llamémosla así, inicial en las sociedades vikingas era el común y se hacía con el poder que allí existía. En nuestro caso se hacía desde la resistencia. Esclavos que se liberan a sí mismos
comunidades indígenas que aguantaban en las montañas el que no las conquistaran. Desde el poder lo que había era depredación, feudalismo y esclavitud. Y esa es la diferencia, en mi opinión. Eso dejó unas marcas en ambas sociedades que se fueron desarrollando ya después, bajo la historia. Nosotros nacimos en medio de la desigualdad. El poder construido alrededor de lo que hoy llamamos Colombia, que no se llamaba así antes, hace 5 siglos, es un poder de depredación, de exclusión. Por su lado más violento, el esclavismo, que es más violento que el esclavismo contemporáneo. Y un feudalismo que venía de España y que fue impuesto sobre una sociedad que no sabía de eso y que tenía más criterios igualitarios que feudales, que era la sociedad precolombina. Allí yo creo que nace una marca de la cual no nos hemos podido liberar aún. La exclusión como fórmula del poder. No es un criterio capitalista. En eso nos equivocamos incluso las izquierdas. Es un criterio feudal y esclavista, que en la Colombia contemporánea sigue siendo una marca cultural o anticultural, si queremos llamarlo así. Y es lo que provoca formas diferentes de violencia. Violencia desde abajo, violencia desde arriba. Cuando se está en sociedades desiguales, la idea de enriquecimiento acude generalmente a las armas. Cuando se está en sociedades relativamente igualitarias, no hay igualdad total. Y es una igualdad económica, no una igualdad biológica, ni intelectual, ni espiritual, porque todos los seres somos como las huellas digitales, diferentes. Y esa diferencia es nuestra riqueza y nuestra individualidad, que siempre se preserva, pero en medio de una colectividad. Robinson Crusoe no existe. Y por eso el neoliberalismo se estrella contra la realidad de la humanidad. No existe un Robinson Crusoe, ni somos caballos que competimos en carrera a ver cuál es el más poderoso, porque ni siquiera los caballos compiten. El caballo que va adelante en las monadas está dirigiendo la manada, no está compitiendo propiamente como los humanos hacemos que compitan. El ser humano es colectivo y la idea de colectividad que se vuelve pecaminosa bajo las ideologías neoliberales es lo que nos ha hecho vivir en el planeta. Pero en medio de esa colectividad, indudablemente también somos individuos. En estas sociedades igualitarias, digamos, la forma de enriquecimiento es más social. No hay necesidad de recurrir a las armas internamente para enriquecerse. Se logra, digamos, ese tipo de cultura y civilización. En sociedades profundamente desiguales, la idea de enriquecimiento, que también está históricamente determinado que es riqueza, se hace acudiendo a la violencia, a las armas, de alguna forma, tanto abajo como arriba desde el poder. La desigualdad por eso es más violenta que la equidad. Esa es mi comprensión de estos asuntos. Y Colombia es una sociedad cuya historia ha pasado por formas violentas de acumulación de la riqueza. Llámese tierra, llámese dinero público, llámese recursos naturales no renovables, llámese agua, llámese oro, llámese esmeraldas, llámese cocaína, llámese industria incluso. Lo que se ha generado son mecanismos violentos del enriquecimiento y de la acumulación de la riqueza, y ese es nuestro karma que debemos superar. Esas violencias han pasado por fases diferentes. Como no vamos a hacer la historia patria, digamos en los últimos 70 años por 3. Una es la guerra, la violencia liberal conservadora, 300.000 muertos de 11 millones de habitantes. Tasa de homicidios, yo creo que es la más grande del mundo en ese momento. Es después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ustedes estaban haciendo el Tribunal de Nuremberg, en Alemania,
juzgando a los nazis por genocidio y otras formas y crímenes de guerra, y aparecía un derecho internacional democrático, producto de una sabiduría, la de superar la guerra y el conflicto humano, incluso de cómo humanizar el conflicto humano armado, incluso la guerra, los protocolos de Ginebra, etcétera. Ese derecho internacional que se construye allí y que tiene, yo creo que su raíz simbólica más clave en el tribunal de Nuremberg, a pesar de que colgaron a los nazis, los mataron. Al mismo tiempo, exactamente en la misma fecha, estalla la violencia liberal conservadora en una dimensión mayor por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. Los uniformes del ejército que salen a reprimir la insurrección popular el 9 de abril del 48 son uniformes alemanes. Por eso en las fotos, que le da uno escalofrío, por esas son las paradojas de la historia, las fotos viejas de la ciudad de Bogotá en insurrección, las hogueras, los edificios quemados, el pueblo en las calles desorganizado, incluso embrutecido por el alcohol. No había ahí una vanguardia política que dijera la toma del poder. En algunos lugares sí sucedió de Colombia, poder obrero. En Barranca Bermeja, por ejemplo, así se creó Ecopetrol, la Junta Revolucionaria del Magdalena Medio, y en otras partes pequeñas. Pero en Bogotá, las fotos muestran una insurrección popular, barricadas, etcétera, y un ejército vestido como el ejército de la Wehrmacht. Y entonces, digamos, la foto es evidente lo que iba a pasar. Porque esos ecos mundiales que se habían vivido en Europa, como hace 2 siglos, desde un punto de vista positivo, la idea de la democracia, la independencia y la libertad, esta vez entraron también a Colombia, pero bajo las ideas de Mussolini, Franco y Hitler. Colombia nunca hizo catarsis de esa vinculación ideológica. Nunca el Partido Conservador, que hoy es un partido actuante, así lo ha sido todo este tiempo, legal, pero el Partido Conservador en esa época, en el gobierno, Ospina Pérez, que asciende por elecciones, por la división liberal entre Gabriel Turbay y Gaitán, 46 embajadores del Partido Conservador, que publicaba en sus diarios conservadores los discursos de Mussolini y de Franco, y hacía pues eco de ese tipo de planteamientos. Como no había una comunidad judía enorme a la cual echarle la culpa de todo, como en Alemania, entonces inventaron la tesis de que eran los liberales, los judeo-bolcheviques de Colombia, eran liberales, eran mayoría, era un país mayoritariamente rural. Y entonces lo cogieron como el objetivo tal cual los franquistas, los fascistas y los nazis, de exterminio a sangre y fuego. Y lo hicieron. Y parte de lo que hoy vemos de la violencia colombiana, sus peores aspectos, nace ahí. Lo que pasa es que no se ha evidenciado en Colombia. Es decir, que tenemos una especie de fascismo desarrollado desde el poder, yo no diría silvestre, sino incógnito. Pero es la forma de proceder. Es una forma de proceder fascista. La eliminación física de la diferencia. Por eso en la historia contemporánea ustedes ven no solo el genocidio contra el pueblo liberal, que siendo rural se defiende, y entonces aparece lo que habíamos aprendido los españoles cuando resistieron a los franceses en su invasión, allá en el principio del siglo XIX, la guerrilla. La guerrilla es un invento español. Ni siquiera diría eso, es un invento humano cada vez que hay una debilidad militar ante algo mucho más fuerte. Lo ha utilizado la humanidad muchos tiempos. Pero la izquierda latinoamericana, a diferencia de muchas izquierdas, recogió venía por el mundo español y lo reprodujo a través del liberalismo
y el país se llenó de guerrillas. Y se volvió una guerra civil, tal cual España, pero sin ser muy consciente de lo que era. Esa es la primera violencia de esta época. 300,000 muertos de 11 millones de habitantes. Hoy no vivimos una violencia así. Ni podemos pensar que se puede tratar la violencia actual colombiana como se trató la de aquella época. En aquella época tuvimos como colombianos, yo obviamente no estaba ahí, una idea genial. Porque en medio de esta barbarie, donde había genocidio, donde había masacres, donde la población civil era pasada por las armas literalmente, hogueras, digamos, de cuerpos humanos, 300,000 muertos, ¿cómo se superó? Y esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos, porque es importante para la resolución de los conflictos. ¿Cómo salimos nosotros de la violencia? No fue con un tribunal de Nuremberg, no lo hubo. El gobierno conservador hizo igual que Franco en Europa. Se alió con los norteamericanos explícita y totalmente para no ser juzgados por genocidio. Eso hizo Franco. Por eso Franco sobrevivió hasta que murió, no hace mucho. Así se hizo en Colombia. Nos fuimos a la guerra de Corea, que nada tenía que ver con nosotros. Nuestros abuelos murieron ahí en los campos de batalla. El Batallón Colombia se creó ahí. Aprendimos a hacer las guerras, porque desde ahí tenemos un ejército que sabe hacer una guerra. No en teoría, no ha dejado de combatir desde entonces. Pero eso de ir a Corea, donde ni habíamos sido invitados, ni teníamos mucho que hacer históricamente, en un pueblo mucho más pobre que nosotros, hoy mucho más rico que nosotros, fue porque no queríamos, o no querían los dirigentes conservadores del entonces, Laureano Gómez, que era profascista, ser juzgado por crímenes de guerra y genocidio. Ese fue el costo. Y a partir de ahí, una marca que nos sigue hasta hoy, la impunidad judicial. Es decir, los crímenes más graves cometidos en Colombia desde esa época hasta la fecha no son juzgados. Solo ahora recién empieza a expulgarse, y la tensión que provoca, a eso le llamamos la verdad, es una tensión casi que total, para poner la palabra total, ahora que hablaron de guerra total, total. Es la verdad la que desnuda el poder en Colombia. Y al desnudar el poder en Colombia, lo transforma, lo cambia. Por eso soy yo presidente.